Queridos amigos, el gusto y enorme placer de reencontrarnos como cada semana en este programa que en esta oportunidad va a estar dedicado pura y exclusivamente a la exportación. ¿Por qué? Porque la exportación es un elemento muy importante, sin lugar a dudas, para nuestro país. De ahí, que ingresan muchas divisas, da mucho trabajo. Se pone sobre todo el tema de la agroindustria, el agro, y toda esa exportación tan importante para nuestro país. Entonces, en este último día que se celebró el Día de la Exportación, hubo importantes anuncios tanto de la ministra de Economía y Finanzas como también del señor presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou. Entonces, consideramos que se trataron muchos temas, sobre todo pensando en lo sostenible, lo sustentable, que hoy día es un tema que está en primera plana, no solamente en América, en las Américas, sino también en Europa y en todo el mundo, diríamos. Es un tema que vino para quedarse, para instalarse y para que sea, obviamente, debatido. Así que le van a tener 2 bloques con la ministra de Economía y Finanzas y 2 bloques con el señor presidente de la República. Pensamos que es importante. A veces tendríamos que traernos a épocas pasadas, por ejemplo, cuando en el 2002 nos vino toda la crisis financiera y también antes la aftosa, y ahí no se podía exportar, porque no se podía exportar carne, no se podía exportar nada, y debido a esa situación cambiaria que se dio en la región. Entonces hay que aprender de esas lecciones y hay que aprovechar estos grandes momentos que vive la exportación uruguaya, y también de paso mirándolo con lo que se viene, porque más tarde o más temprano el Uruguay va a tener distintos tratados de libre comercio con distintos países. Se habla mucho de China, pero también hay otros países que también se están negociando, como por ejemplo con Singapur. Así que de todo eso van a estar ustedes teniendo información precisa. Como siempre, para comunicarse con la producción de este programa, 094-433449, 094-433449, o si no, nuestro correo electrónico eduardo-segredo@hotmail.com. También el agradecimiento a todos los sponsors y a todos los canales aliados que nos reciben en el interior del país, y a la señal Agrotendencia TV que nos recibe para la América Latina y el Caribe, y a nuestros hermanos de la República Argentina. Y con esto ya vamos al programa de hoy. Buenos días para todos. Es un gusto participar una vez más en este día especial para todos los exportadores uruguayos, para todo el país. Y es especialmente un gusto cuando se trata de un tema tan relevante para nuestro país como el que se ha elegido para la jornada de hoy, porque además constituye una prioridad en la política económica de este gobierno. Creo que estamos atravesando un momento en donde cada vez hay una conciencia mayor sobre el cuidado ambiental, sobre la sostenibilidad ambiental y también sobre la sostenibilidad social. Y esto obviamente que está teniendo un impacto muy grande en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas en particular. Cada vez hay un mayor compromiso de parte de todos sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el desarrollo de modelos de vida sostenibles, en definitiva, sobre el cuidado del bienestar de las personas. Y todos estos factores, de alguna manera, se resumen en una sigla bastante conocida en estos momentos, que es la sigla ESG, por sus palabras en inglés, Environment, Social y Governance, ambiente, factores sociales y factores de gobernanza, que, como describía Andrea Roth al inicio, hace que cada vez más los proveedores, los inversores, los clientes, todos los ciudadanos del planeta entero, especialmente los más jóvenes, diría yo, busquen estos elementos de responsabilidad ambiental y social y le exijan a las empresas mayor compromiso, mayor transparencia
y mayor responsabilidad con el medio ambiente y con la sociedad. Yo diría que dentro de estos factores ESG, el factor climático y la conservación de los recursos naturales quizás sean los factores donde encontramos el mayor cambio de paradigma. Cada vez más la huella de carbono, que nos decían recién que es difícil de medir en las empresas nacionales, pero lo vamos a tener que hacer, bueno, cada vez más esa huella de carbono y esa conservación o el tratamiento que le hagamos a nuestros recursos naturales va a tener un rol cada vez más importante en los flujos del comercio y en los flujos de la inversión a nivel internacional. La forma en que los países usan o abusan de sus recursos naturales, del agua, de la tierra, de cómo cuidan su biodiversidad, eso va a tener un impacto cada vez mayor en el comercio entre los países, en las barreras arancelarias entre los distintos países, en el acceso al crédito, al tipo de crédito, al costo del crédito. En definitiva, empresas y países vamos a competir tanto en el mercado de bienes y servicios como en el mercado de deuda de acuerdo o basados en estas nuevas características, que no son nuevas, en estas características que en este momento están teniendo un rol tan importante. Uruguay tiene una muy buena posición mundial en términos de ambiente, social y gobernanza. Por un lado está la transformación energética de la matriz de energía que tiene el país, y miro al ministro de Industria y Energía, y más recientemente lo que el Ministerio de Industria y Energía está atravesando, que es lo que se ha llamado la segunda transición energética. Y podemos decir hoy que en los últimos 30 años la cantidad de carbono emitido por unidad de producto ha descendido en más de un 40%. Y a esto se suman los elementos sociales y de gobernanza, que Uruguay tiene larga data con una muy buena ubicación y que recientemente, al atravesar la pandemia con este concepto de libertad responsable, creo que quedó en evidencia y nos ubicamos todavía en una situación mejor en estos factores. Estas características de Uruguay en los factores ESG hace que en lo que tiene que ver con los mercados financieros se valore especialmente el crédito uruguayo, se valore especialmente el país. Cuando los fondos de inversión van a elegir cuántos de nuestros bonos, cuántos de nuestros títulos de deuda van a colocar en sus portafolios, ya no solamente miran la liquidez de esos títulos, las características del país, sino que también están mirando las características que hacen a estos elementos, y va a haber mayor peso en el portafolio de los inversores en base a el peso de estos factores a nivel internacional. Es decir, que la falta de escala del país, el tamaño de Uruguay, deja de ser un inconveniente a la hora de cómo se ubican nuestros activos financieros en el mundo. Las calificadoras de riesgo también en sus metodologías cada vez van incluyendo más los factores ESG. Hace pocos días Moody's realizaba un cambio, pero en general son todas las calificadoras que cada vez están mirando más estas características en los países. Y yo diría que son estas características en lo ambiental, en lo social y en la gobernanza, conjuntamente con la disciplina fiscal que tiene el país, lo que hoy hace que Uruguay tenga el menor spread soberano de América Latina. Sin duda que está jugando un papel sumamente importante junto a la disciplina fiscal. Esto que observamos en los mercados financieros también tiene un correlato muy similar en los mercados de bienes y servicios, en los mercados de exportación. ¿Por qué? Porque los países, lo que antes podía constituir un problema, como dije, lo financiero, la escala del país o la distancia del país a otros mercados, ahora quien va a demandar a comprar los productos, además va a tener en cuenta estos elementos, con lo cual la responsabilidad ambiental y los atributos ambientales certificados, que por eso es tan importante avanzar en ese sentido, es lo que nos va a distinguir y hacer que ya podamos competir de otra manera dentro de las
cadenas de valor a nivel mundial y que no sea un obstáculo la cantidad de bienes que producimos o la distancia a que nos encontramos de otros mercados. Por lo tanto, el país tiene una oportunidad única con su ubicación en términos ambientales, particularmente ambientales, de posicionarse muy bien y diferenciarse del resto de los mercados. El capital natural pasa a jugar un papel fundamental a la hora de vender nuestros productos y es en ese sentido que tanto el sector agrícola como el mantenimiento de los bosques nativos, como el sector energético, todos están trabajando en el mismo sentido para promover una mayor competitividad de nuestras exportaciones. Entonces, el concepto de competitividad ya es mucho más abarcativo. Siempre discutimos en estas instancias que no es solamente el dólar, que la competitividad es mucho más que ello. Bueno, agregamos ahora el factor ESG también para la competitividad. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com en Salto, con envíos a todo el país. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro.
Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Parada 19. Siempre con muy buenas ofertas. Descuentos de IVA. Cava de vinos. Con los mejores vinos uruguayos y de la región. En 19 de abril, esquina Blanes. Frente a Ferro. Como país y como empresas tenemos que estar lo mejor preparados posibles para competir y para aprovechar esta oportunidad que tiene el país, de manera de poder acceder a los mejores mercados, con los mejores precios y al mejor financiamiento de vuelta como empresas y también como país. De alguna manera, lo que estamos visualizando es que la política ambiental y la política comercial está cada vez más entrelazada, y tenemos ejemplos como el europeo, en donde ya se está pensando que las tasas a la importación de productos esté relacionado con la emisión de carbono que ese producto haya generado para su producción, o que en la importación de un producto se tenga en cuenta con medidas arancelarias si ese producto ha causado o no deforestación. ¿Cómo unimos esta situación con lo que está viviendo el país, con el crecimiento que estamos atravesando? Bueno, para nosotros es fundamental que la recuperación económica que está atravesando el país sea inclusiva y sea sostenible. Es decir, que el crecimiento de la mano de generación de empleo se dé conjuntamente con inversiones que tengan un impacto positivo en términos de medio ambiente, en términos de preservación y protección del ambiente, en términos de lo que los economistas llamamos la generación de este bien público global. Y esta prioridad de mantener este bien público global, porque es algo del que todos disfrutamos, significa mayor bienestar para todos, ya lo pusimos desde el inicio de este gobierno, lo pusimos en demostración cuando incluimos en la Ley de Presupuesto Nacional, en el artículo 533, el concepto que la política económica y las finanzas públicas iban a internalizar la política ambiental. Específicamente se dijo que la política económica iba a contemplar los objetivos nacionales de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y de adaptación del cambio climático. Y a esta declaración, a este artículo declarativo, le siguieron una cantidad de medidas concretas, tanto en el plano internacional como en el plano nacional. En el plano internacional es la primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay es parte de la coalición no de gobierno, de la coalición por la acción climática a nivel internacional, que es un ámbito en donde se discute y se diseña la política económica desde lo ambiental. También el Ministerio de Economía y Finanzas es parte muy activa de un diálogo regional para promover la acción coordinada en materia de agenda climática. El año pasado, junto al ministro Peña, estuvimos participando en la reunión de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, donde se juntaron muchas delegaciones y donde por primera vez el aspecto financiero, o sea, fue una cumbre no solamente de ministros de ambiente, sino también se juntó en esta cumbre por primera vez el tema económico, porque importa que estén los recursos y sobre todo importa que estén los incentivos económicos apropiados. Y finalmente, también Uruguay, en la presidencia del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario, ahí estamos poniendo en la agenda la discusión de unir el comportamiento ambiental con la tasa de interés que paga un país en su financiamiento y con la tasa arancelaria que paga un país por vender sus productos. De vuelta a estos dos mercados, el financiero
y el mercado de exportación de bienes, entendemos que es importante alinear el comportamiento del país con el comportamiento ambiental. Si el país tiene, la propuesta de Uruguay es, si el país tiene una mejor conducta ambiental, que eso se premie en una menor tasa de interés que se paga al tomar crédito, y si el país tiene una mejor conducta ambiental, que por lo tanto el país pague menos aranceles a la hora de vender sus productos. Recordemos que hoy el sistema, el mecanismo que hay de preferencias arancelarias, el sistema generalizado de preferencias, está atado al producto de un país, con lo cual al país que le va mejor de alguna manera es penalizado porque pierde ese sistema de preferencias. Esta misma lógica que estamos planteando a nivel internacional la está planteando Uruguay en su gestión de deuda, en su financiamiento. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, con la Cancillería, en el diseño de un bono cuya tasa de interés, cuyo cupón esté relacionado con el comportamiento ambiental, de vuelta buscando alinear los objetivos. Eso es lo que tiene que ver en el plano internacional. En el plano local también hemos llevado adelante, conjuntamente con otros ministerios, distintas medidas para dar incentivos tributarios de manera de avanzar hacia una economía ambientalmente más sana. Es fundamental dar los incentivos, los subsidios, las exoneraciones necesarias para ir avanzando en este camino. Ejemplo concreto, el impuesto a la emisión de dióxido de carbono en las gasolinas. Lo que hicimos con este artículo, con esta ley, es parte del IMESI a las gasolinas que ya tributábamos, pasó a estar asociado a la emisión de carbono en la combustión, de manera que algo que se exige internacionalmente ya lo tenemos y lo valoremos en ese sentido. Esto va muy en la línea de lo que comentaba anteriormente, de los mecanismos de ajuste de carbono en frontera que se van a ir imponiendo con bastante velocidad en Europa, que se van a ir imponiendo. También hemos modificado la tasa de IMESI que se aplica a los vehículos eléctricos y a los vehículos eléctricos híbridos. Particularmente desde enero de este año, los vehículos eléctricos 0 kilómetros están exonerados del IMESI. Luego, en el sector agropecuario, hemos igualado el tratamiento tributario de los fertilizantes orgánicos y fertilizantes organominerales con los fertilizantes minerales, con la finalidad de fomentar más la utilización de este tipo de fertilizantes. Y miro al subsecretario de Ganadería. Y finalmente, en esta última rendición de cuentas que se está discutiendo en este momento en el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, hemos incorporado incentivos tributarios que tienen que ver con la conservación del bosque nativo. Y tengo acá al subsecretario, no puedo dejar de mencionar un tema que el subsecretario en el que está muy involucrado, que es la promoción de inversiones, la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones. En ese sentido también hemos hecho varias modificaciones de manera de jerarquizar aquellos impactos que tienen que ver con impactos ambientales positivos. Somos optimistas que estos beneficios se van a ver en el largo plazo, que necesitamos avanzar en una economía en donde haya menos emisión de gases de efecto invernadero, que necesitamos tener una economía que sea más resiliente a los cambios climáticos, pero también somos conscientes que esa transición hacia esa economía más resiliente implica costos. Y esos costos tienen que ser muy estudiados y muy analizados, de manera que los caminos que se elijan para avanzar en esta economía más sostenible ambientalmente sean los caminos costo-efectivo. No es novedad con quienes interactuamos de que siempre vamos a buscar la mejor asignación de los recursos, que sea lo más costo efectivo posible cuando uno distribuye en un presupuesto. Pero en este tema, que es particularmente importante, no hay que dejar de vista este enfoque costo efectivo también para la aplicación de los recursos.
En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en un modelo macroeconómico, conjuntamente con los ministerios que mencioné anteriormente, donde vamos a medir el impacto económico de las nuevas definiciones que, y miro al ministro de Ambiente, se presenten alineados con el Acuerdo de París, que tienen que ver con las contribuciones nacionales determinadas que Uruguay estará presentando. Junto con el BID y Naciones Unidas estamos trabajando en este modelo macroeconómico. Y antes de terminar, quisiera mencionar un actor que es igualmente relevante en este trabajo de una economía ambientalmente sostenible. Esto es un trabajo que obviamente no involucra únicamente al gobierno, sino a todo el sector privado. Pero dentro del sector privado cabe un lugar especial al sector financiero. Para lograr las transformaciones que estamos impulsando, es necesario contar con los recursos para llevar adelante estos cambios y es necesario que el sector financiero cambie e incluya en sus criterios los elementos que estamos mencionando. En ese sentido, estamos avanzando y se ha formado una mesa de diálogo que inicia esta semana a trabajar entre el Banco Central del Uruguay, ahí encontré al presidente del Banco Central, entre el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, el BID y el Sistema de Naciones Unidas. Creo que es, Diego, este jueves que empieza la primera mesa, es una mesa de diálogo de finanzas verdes con el objetivo de conseguir, de movilizar realmente los recursos para conseguir avanzar en este camino. Concluyo con lo que empecé. La concientización de los temas de sostenibilidad ambiental y social están llevándonos a un cambio en la manera de hacer negocios, a un cambio en las finanzas a nivel global. Y en este cambio de paradigma, Uruguay está muy bien posicionado en el cuidado que hace de lo ambiental, a lo que se suma el cuidado en los aspectos sociales y de gobernanza. Como dije, el avanzar en este camino es un trabajo mancomunado del gobierno, del sector privado, del sector financiero, de la sociedad civil, de todos juntos para poder movilizar el capital privado y lograr estas metas de sustentabilidad. En ese sentido, el gobierno ha sido muy claro en su decisión de tener un crecimiento que sea sostenible ambientalmente. Y esa necesidad de tener un crecimiento sostenible ambientalmente no solo habla de la responsabilidad que tenemos como hacedores de política, responsabilidad por cuidar el ambiente, por cuidar a nuestros ciudadanos, responsabilidad en este bien público común, sino que también estamos convencidos que la única manera para poder seguir avanzando en términos de crecimiento y de mayor empleo y de mayor calidad es de lograr esa muy buena posición en términos ambientales, de ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Creemos que tenemos frente a nosotros una enorme oportunidad por la posición que actualmente tiene Uruguay, especialmente en los términos ambientales, y es una oportunidad que tenemos que aprovechar todos como país y como sector privado. Muchas gracias. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp.
Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels. La primera cadena de hoteles de Montevideo. Parada 19. Siempre con muy buenas ofertas. Descuentos de IVA. Cava de vinos. Con los mejores vinos uruguayos y de la región. En 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. Así que venimos en son de agradecimiento y de reconocimiento al trabajo que hemos hecho y al que tenemos para hacer esta jornada de hoy muy marcada por el tema ambiental y sostenible.
Sin perjuicio de eso, voy a aprovechar para comentar a ustedes algunos elementos para mí fundamentales y aprovechando aparte que estamos en un clima como manifestaba la carta donde todos nos pusimos de acuerdo. Y hago un paréntesis, qué bueno participar, pertenecer a un país donde dirigentes políticos de todos los partidos pueden firmar una carta y comprometerse ante la opinión pública. Eso no es un valor menor en el mundo moderno y lo tenemos que cuidar mucho. La exportación es la última etapa de la cadena económica. Y empecemos hablando de ella en un tema que está en boga, que está muy en los titulares en estos días, pero que no es nuevo, que es la posibilidad de tener más mercados y acceder a esos mercados con igualdad no digo de oportunidades, pero con la misma capacidad hablando en términos arancelarios. Y voy a hablar básicamente del TLC con China, y aprovecho que está Fernando Pereira y que está Yamandu Orsi. Yo le decía a Yamandu afuera, le digo, bueno, estoy esperando tu declaración en cualquier momento, capaz que hoy, a favor del TLC con China. En realidad puede parecer un chiste, siempre tenemos buena relación, por suerte, pero no es un chiste. Habría que ir a octubre del 2016, cuando el presidente Vázquez estuvo en China y anunció, iba a decir intempestivamente, pero supongan que no lo dije, que iba a haber un tratado de libre comercio con China. En su momento, porque algunos se han dedicado a destacar cuál fue lo que nosotros criticamos, es que no había habido una conversación con los partidos políticos uruguayos y con el resto de los vecinos del Mercosur. Pero la política nacional, a mí no me gusta decir tanto política de Estado, la política nacional es exactamente la misma. De hecho, Fernando, tus ex compañeros, Milton Castellano y algún otro que fue en esa delegación, hablaron a favor del TLC con China. Y lo mismo lo hizo Carolina Cose, lo mismo hizo el propio expresidente Mujica. O sea, no debería llamarnos la atención que hoy todo el sistema político diga vamos adelante con el TLC con China. ¿Qué es lo que logramos por primera vez en conjunto con China? Un estudio de factibilidad. Y las dudas que algunos presentaban el otro día de ganadores y perdedores, y está muy bien, y el gobierno lo toma en cuenta, tan es así que los TLC de última generación tienen medidas compensatorias. Y eso es lo que tenemos que discutir. Eso es lo que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a mí me quedan 949 días de gobierno. Yo no sé quién va a ser el presidente después, puedo tener mis preferencias, pero no me corresponde. Sí sé que en este momento de la historia nacional yo agarré un carro que venía andando, lo corregimos en lo que creíamos que estaba mal, lo empujamos en lo que estaba bien y pretendemos en el menor tiempo posible firmar un tratado de libre comercio con China. Y estamos también hablando con otros bloques. Y voy a conversar antes con los miembros de la coalición y con los miembros de la oposición. Vamos a ir a pedir la adhesión al CPTPP, porque tenemos que avanzar también con el tratado que ha tenido éxito, porque la vocación nuestra es abrirnos al mundo. Y por eso me parece que en este tema de políticas nacionales estamos de acuerdo y tenemos que surcir donde podamos tener alguna diferencia. La etapa anterior, que es a la cual le dedicaron un tiempo, es a la logística. Aquí hay gente dedicada a la logística y que sabe. Y podría empezar básicamente por la conectividad aérea, que es una falencia nacional y que tenemos que mejorar y que quedó golpeada después de la pandemia. Y después la navegabilidad. Recién le mandaba un mensaje a Juan Curvelo porque hoy leía temprano lo de los 14 metros, que con Cancillería van a avanzar con la gente de la CARP. Ya estamos a 13 metros, ya se está empezando el balizamiento, corregime si me equivoco. Y tenemos que llegar a 14 metros, que es un avance sustancial en un puerto de ultramar como es el puerto uruguayo.
sin ingresar en temas polémicos, nosotros estamos convencidos de la decisión tomada con la terminal portuaria. Ya vimos que se adjudicó la obra, va a haber un antes y un después en el Puerto Nacional con la obra de TCP. Recién me mandaba un mensaje el subsecretario de Transporte, que no sé si vino, diciéndome que lamentablemente se enlenteció un poco el canal entre las lagunas. Saben que nosotros hemos tenido juntamente con Cancillería, nuestro embajador en Brasil, una fuerte apuesta para poder abaratar los fletes y los costos logísticos de la producción del este del país. Lo malo es que se enlenteció, lo bueno es que tomó un escalón más de prioridades dentro del gobierno brasileño, sabiendo todos que estamos en un proceso electoral en el Brasil, que seguramente muchas cosas queden de lado. Pero para nosotros es una obra de escasa cuantía económica, pero que va a significar un antes y un después para los productores del este del país. El ministro de Transporte, el director de OPP, conjuntamente con intendentes del litoral, están analizando la viabilidad de dragar de Palmira a Fraiventos a 32 pies, ¿no, Lito? 34 pies. Eso también sería un avance muy grande en la logística nacional. Ni que hablar de una inversión paraguaya que, según tenemos entendido, ya ha comprado terreno en el norte de Soriano para hacer un puerto que primero será petrolero y celulósico y seguramente después termine siendo el puerto paraguayo de salida al mar, y así terminamos esa competencia que tenemos con los puertos argentinos, porque no solo tenemos las condiciones naturales para ofrecer, sino también el respeto a las leyes y a los contratos que nos destacan con respecto a otros países. Después, la burocracia, el país de papel. La Unión de Exportadores ha hecho un muy buen trabajo. Hoy temprano leía los avances de Uruguay 21, de la BUCE, del LATU. Los números son llamativamente buenos. Por ejemplo, lo de la BUCE, que el otro día tenía una reunión con los funcionarios de esa oficina. Y ahí me parece que tenemos que hacer hincapié. Simplificar cada vez más aquel que quiere exportar, aquel que tiene una posibilidad de abrirse al mundo. El transporte y la logística en lo que hace a la vialidad. Hace pocos días el ministro de Transporte presentaba un plan revolucionario de trabajo sobre rutas y de nuevas rutas. Ese mapa realmente impresiona. Muchas de las licitaciones ya han sido otorgadas. De memoria, las de los tramos de la 5, están para otorgarse otras, y conjuntamente con otros puentes que se están construyendo va a haber un cambio sensible en lo que hace a la posibilidad de transporte y a la logística. Personalmente, para mí, la Ruta 6 es un antes y un después para toda esa zona, a veces más deprimida del centro del país o el norte, donde por muchas razones, cuando viene la baja de precios de algunos commodities, ahí se deja de producir porque el flete termina siendo mucho más caro y la llegada al puerto les altera la ecuación económica. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp.
Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro. La producción en sí misma, y nosotros a veces estamos muy formateados en la producción de temas materiales. El mundo moderno nos ha comprobado que la producción no es solo material, es también de servicios. Yo quiero destacar una exportación no tradicional, que es el sector audiovisual, que tuvo un crecimiento exponencial en el gobierno del Frente Amplio. Se generó el tax rebate con una suma, corregime Omar, $4 millones. Apenas ingresamos al gobierno, lo llevamos a 7. Fuimos de los pocos países del mundo que no dejó de filmar en la pandemia, cosa de eso genera un atractivo, y llevamos el tax rebate a $12 millones. Y en la rendición de cuentas estamos haciendo una agenda especial, una agencia especial para la audiovisual, que tiene un futuro muy grande en nuestro país. Obviamente hay una vocación muy grande de convertirnos en un hub tecnológico. Ya no solo las empresas se han instalado, sino los propios dueños o accionistas mayoritarios o gerentes de empresas están viviendo en nuestro país. Es una oportunidad única. Porque las inversiones, ustedes que se dedican a los negocios y saben el riesgo que corre, termina habiendo un factor final que no es una resta, una suma, una multiplicación. El último envión siempre hay algo más afectivo, anímico. Ustedes son los que se dedican a eso. Y el Uruguay ayuda mucho en su vida diaria y en su hospitalidad, en su forma de ser, a ese último envión, y lo tenemos que aprovechar. Ahora, también es muy importante o vital las relaciones laborales. Relaciones laborales que tengan como base, como centro, como prioridad, el acuerdo y no el conflicto. Y hay dos actividades que en estos momentos están pasando por un buen momento, podría ser en precios internacionales y mercados, y porque las relaciones laborales son de conflicto, básicamente de conflicto. Estoy hablando de la empresa Conaprole y estoy hablando de la industria pesquera. Hoy estamos corriendo riesgo de una de las exportaciones más importantes del país, y la otra, una que potencialmente es muy importante, sobre todo si leemos lo que salía de las noticias, cuántos barcos argentinos están pescando y cuántos barcos uruguayos están pescando en nuestros mares. Y nosotros lo decimos con total tranquilidad esto. Acá tienen que ganar las dos partes. No sirve una sociedad donde el empresario gane mucho y el empleado esté subpago. Y lo decimos no solo
con el verbo, lo decimos con la acción, porque no hay que olvidarse que hace pocos meses el gobierno, ante el aumento de los precios y la suba de la inflación mundial, a los funcionarios públicos y a los pensionistas le dio un aumento de un 2 y un 3% y le sugirió a los empresarios, a los grupos que ya habían cerrado, corregime Pablo, pero en el entorno de 80, de poder adelantar el correctivo. Y en el entorno de 40 grupos aumentaron el correctivo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno entendió que a algunos sectores les estaba yendo bien y que había que compartir la ganancia, que había que estimular la ganancia. Y esa es la sociedad que queremos. Yo hace muchos años leí algo que me gustó mucho, que era una nueva visión más humana, más holística que la del Producto Bruto Interno, que es el índice de riqueza inclusiva, IWI es en términos ingleses. Creo que lo leí en el 2011 estando en España, que viene a ser una redefinición del concepto de prosperidad. Uno avanza y dice prosperidad, enseguida piensa dinero, llegar a fin de mes, asegurarle el futuro a mis hijos y si alguno puede a sus nietos. Bueno, el índice de riqueza inclusiva es otra cosa. Habla de la percepción del individuo realmente por el otro. Es una concepción mucho más generosa. Y al fin y al cabo, en este mundo tan interconectado, algunos llegarán ahí por generosidad y otros por necesidad, pero todos los caminos conducen al índice de riqueza inclusiva. Y eso es una guía para este gobierno, que tiene como elementos, obviamente, la ley, el ordenamiento jurídico, las acciones, y tiene como fuente de inspiración la justicia. No la justicia como poder, la justicia como elemento de toma de decisiones. Y todos los que somos padres o tenemos una organización sabemos lo difícil que es ser justo. Y por eso es muy importante, para ser justo, recibir presiones, tensiones. Yo en política siempre ponía un ejemplo. Voy a contar una infidencia, pero no va a salir de acá seguro. Cuando estábamos en plena conformación de una posible coalición, que algunos dirigentes decían una coalición de 2, de 3, de 4, de 5, no era quién da más, era quién daba menos, porque claro, los políticos cuanto menos, ¿no? Más participan del poder. Algunos teníamos claro que tenía que ser una coalición lo más amplia posible. Y además, no solo en términos electorales, sino en términos de justicia y de decisión, si uno recibe tensiones o presiones solo de un lugar, seguramente la decisión esté desviada. Si uno recibe tensiones o presiones de 2 lugares, se va a equilibrar un poco. Y si es de 4 o de 5, uno tiene mucho más chance de ser justo, porque el palo del medio de la carpa uno lo puede centrar donde entiende que es más justo. Con lo cual, ¿a qué estoy invitando? Algo que el gobierno ya ha practicado, es que avancen sobre el gobierno, que critiquen al gobierno, que le propongan al gobierno. Nosotros, con nuestro gran equipo mediante y con la buena inspiración que tiene, vamos a tratar de seguir siendo justos. Muchas gracias. Queridos amigos, y de esta manera estamos culminando este programa que ha tenido la pretensión de darles estos pantallazos, estas noticias. A veces en los noticieros sale un pedacito de esa conferencia de prensa que se realiza. Nosotros quisimos poner la mayor cantidad posible dentro del programa para que ustedes tuvieran una amplitud del tema. O sea, el tema que se desarrolla, pero en profundidad. Esa fue la pretensión, ojalá lo hagamos de alguna manera logrado. Así que con esa sensación de alguna manera de haber cumplido con nuestro propósito, es que nos despedimos. Como siempre, para comunicarse con el programa, 094-433449, 094-3449, y en nuestro correo electrónico eduardo-segredo@hotmail.com.
El agradecimiento también a nuestros sponsors que hacen posible que este programa esté al aire y también a los canales aliados que nos reciben en el interior del país y a la señal Agrotendencia TV que nos reciben para la América Latina y el Caribe. A todos ellos el agradecimiento y, por supuesto, la recomendación de siempre de nuestro programa. Consuman frutas y verduras y productos uruguayos que los hay de muy buena calidad y apuntan a la tan necesaria alimentación necesaria. Muy buena semana. Chau, chau. Gracias. Thank you.